Buenas noches a todos y bienvenidos una vez más a Entre Caminantes. Qué bueno tenerte esta noche aquí y si es tu primera vez viendo este contenido con nosotros, yo creo que es bien importante que sepas lo que esto no es. Esto no es un espacio donde vienen expertos a decirte lo que tienes que hacer. Esto no es una conferencia. Esto no es un webinar donde te vamos a dar los 10 pasos para que arregles tu vida. Esto es un espacio seguro donde pastores compartimos nuestras ideas, proveemos herramientas, pero sobre todo podemos ser, ¿verdad?, libres de la apariencia. Así que hoy estamos aquí con Aracelis, con Leo y con Javier Carlos. Hoy vamos a estar hablando de los límites saludables en el ministerio, ¿verdad? Y me gustaría darle la bienvenida, Leo. ¿Cómo has estado? Bueno, genial. Y estar entre ustedes, con ustedes, pues es un regalo siempre. Y como tú dices, Eliud, este espacio es un espacio donde podemos ser nosotros, nosotras, y no tener ninguna máscara. Al contrario, justo lo que necesitamos los hombres y mujeres en el ministerio, que es lo que necesita todo ser humano. By the way, no es algo nuevo. Creo que estamos hablando de un marco ministerial. Pero creo que cada uno de nosotros tenemos una historia con el tema que vamos a estar dialogando hoy. Y justo hemos decidido qué pasaría si simplemente traemos nuestras historias conjuntamente con las experiencias que hemos vivido y con lo que sí hemos estudiado en el camino y por la gracia de Dios, Dios ha usado. Y se me ocurre pensar, tengo esta idea en la mente, ¿no? Como muchos de nosotros y de nosotras que hemos vivido experiencias tal vez de cosas muy buenas en el ministerio, otras que no hemos hecho muy bien, otras que no han salido como pensábamos. Y tenemos y portamos muchas veces heridas y de repente decimos, bueno, ¿y qué hago con todos estos pedazos? Pues muchos de nosotros en vez de esconderlos hemos decidido sembrarlos. Y creo que Dios ha hecho algo muy lindo con sembrar eso. Y creo que tener a Javier hoy, de alguna manera, pues responde a ese regalo de decir, no lo voy a esconder, no lo voy a desechar. Al contrario, todo le pertenece a Dios y esto justo es lo que voy a sembrar. Así que le doy la bienvenida también a Aracelis, antes de que conversemos un rato más con Javier. Araceli, lindo tenerte también aquí en esta Sí. conversación, esta mujer de Dios. Gracias, y me encantó lo que compartieron hoy en las redes sociales, que dice hoy en Entre Caminantes conversamos sobre algo que muchos pastores luchamos por hacer, y es decir que no, decir que no. Y yo pienso que para mí, yo he aprendido que el no es liberación, es como que eso me liberta para poder entrar a lo que, algo nuevo. Pero me ha costado ese no en muchas ocasiones. No pasa. Yo creo que es verdad, me encanta que es algo que tenemos que hablar y ver qué es lo que hay, que ese no, como que ha sido lo que decimos en inglés, a stronghold en muchos de nosotros, en no poder ser libre en decir que no o que sí o lo que sea cuando es necesario. Gracias por este espacio, y yo estoy muy alegre en poder escuchar y aprender y estar en comodidad con ustedes. Y para acompañarnos en esta conversación, tenemos a alguien bien especial. Es compañero, pastor, es amigo, es una persona que conozco desde hace mucho tiempo. El doctor Javier Carlos es consejero pastoral, profesor y autor. Pero más allá de las credenciales, es alguien que se atrevió a mirar el agotamiento de frente y escribir con honestidad para que su historia sirviera de testimonio para los demás pastores y las demás pastoras que estamos todavía en el ministerio y que vamos a ser sinceros, ¿cuántos de nosotros en el ministerio hemos dicho que sí a algo que en realidad no queremos hacer, pero que lo que tenemos es un profundo miedo de decepcionar a alguien, ¿verdad? Así que creo que Javier, Carlos, es la persona perfecta para hablar de este mensaje, de este tema de estableciendo límites saludables en el ministerio. Javier, bienvenido.
y gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, por darme la oportunidad, el privilegio de estar en este espacio tan necesario para la pastoral. Yo creo que, como decíamos anteriormente, un espacio que yo hubiese querido que existiera cuando comencé, cuando inicié mi ministerio hace más de 21 años, que creo que es muy necesario, muy pertinente y de mucha bendición para la pastoral. Gracias, Javier. Javier ha escrito un libro que lleva por título Shalom para el pastor agotado, Ujú, Renovación para el alma cansada. Y estoy muy de ujú. acuerdo contigo que muchos de nosotros hubiésemos querido tener un título de un libro y tenerlo en nuestras manos. Sobre todo algunos de nosotros que, como tú muy bien conoces, pues hemos vivido también desgaste, burnout, todo lo que podemos sumarle a alguna de estas cosas. Permíteme comenzar y siente la confianza, ¿verdad? De añadir todo lo que tú entiendas detrás de esto, pero una de las cosas que señalas en tu libro es que llamas al agotamiento pastoral como lo nombras como una crisis silenciosa. ¿Por qué silenciosa? Y veo crisis y silenciosa a veces, y cuando lo vi dije, interesante porque las crisis gritan, pero de repente veo el silencioso. ¿Por qué silenciosa y qué hace que los pastores y las pastoras callemos esto que sentimos y que portamos? Que probablemente como todo ser humano nos cansamos, pero ¿qué nos hace callar y no hablar o compartir con alguien en lo que compartes en tu libro y tu experiencia? Honestamente creo que es silenciosa porque los pastores hemos aprendido a cuidar de todos, a cuidar de los demás, ¿verdad? Pero no de nosotros mismos. Y me parece que hay expectativas quizás explícitas o implícitas en la iglesia de que el pastor pues debe ser alguien que siempre está fuerte, que se proyecta fuerte, disponible siempre, siempre lleno de fe y que no es vulnerable, ¿no? Quizás cuando comenzamos a agotarnos, vemos las señales, algunas señales, como me pasó a mí, pues entonces podemos interpretar ese cansancio como algo que es fracaso espiritual, ¿verdad? Que es lo mismo que un fracaso espiritual, Sí, y no como una señal humana, como algo que va a ocurrir al ser humano, que es finito por diseño, que somos vulnerables y que esa es parte de nuestro diseño, ¿no? Como hijos hijas de Dios. Entonces, en el ministerio está esa paradoja, ¿no? Eh, ¿Cómo sigo predicando bien? ¿Cómo sigo dirigiendo reuniones? ¿Cómo yo logro tal vez aparentar, ¿no? Que tengo cierto grado de fortaleza, éxito? Continúo visitando enfermos y procurando el crecimiento de la iglesia, pero a la vez yo estoy en una situación donde no estoy floreciendo, no estoy creciendo tal vez, o no tengo una relación con Dios que estoy cuidando, y comienza entonces mi vida a verse tal vez un poco marchitada, ¿no? La vida espiritual marchitada. Muchos pastores no hablan de esto y yo les llamo así porque yo callé en silencio mucho tiempo. O sea, y yo podía sentirme fracasado o sentirme a veces hasta enfermo, porque esto se somatiza en muchas claro. ocasiones, triste, emocionalmente llamaba de tristeza, pero ya podía ser una depresión, y hablamos clínicamente, y no hablarlo, no discutirlo con nadie, aunque tuviera compañeros, aunque tuviera hermanos en la fe o algunos otros pastores en que les pudiera hablar, o líderes conciliares, que yo conocía, pero es la vergüenza de poder tener que decir, ¿no? Soy vulnerable, tener que decir no estoy bien. Entonces era difícil para mí, recuerdo muchas ocasiones, decir, está bien decir que no estoy bien, está bien admitir que no siento bien, estoy cansado, que estoy agotado, que quizás no tengo ya las fuerzas que pensaba que tenía, Ujú, porque estoy moviendo este ministerio, tratando de mover este ministerio, llevarlo adelante de una forma unipersonal. Eso ujú, también en el libro hace concepto como un ministerio unipersonal, no compartido con otros líderes, tratando de llevar una carga que no me corresponde tal vez. También hablo de eso en el libro. Hablo de dos tipos de cargas en el libro. Y eso pues, quizás es mejor comprarlo y leerlo para entender las dos cargas. Pero anticipo que sí, que hay dos tipos de cargas. Y a veces llevamos cargas que no, el Señor no quiere para nosotros, o que debemos dejar a los pies de Cristo. Que son cargas que debemos dejar al Señor. Entonces, eh, más que un burnout laboral, que es lo que se obtiene quizás de la psicología o las investigaciones en el ambiente fuera de la iglesia, ¿no? Fuera del ministerio, la labor del pastor intrínsecamente nos mueve a ese silencio porque la figura pastoral implica muchas cosas.
fortaleza, ¿verdad? Fe continua, etcétera, para todos. Y uno no quiere, como decía Eliud, decepcionar a las personas. Como mencioné Eliud muy bien al principio. Y parte de eso es el silencio, ¿no? Ujú. Parte de eso es la razón. Javier, ¿tú crees que te escucho y es casi, estoy pensando, y esto pasó por mi mente, mi proceso, y escucho a otros pastores también decirme, a veces siento que la invitación al ministerio es un proceso, es una invitación, o me he autoinvitado a deshumanizarme. Ujú. Eh, y porque el ser humano, uno, se cansa, es lo natural, lo normal, ¿no? En Ujú. el blog de este mes, y mientras pienso en esos pastores que muchas veces, eso es lo que me han dicho, ¿no? Y hemos conversado. En el blog de este mes de Caminando Juntos, ¿verdad? Hablábamos del, como decía Araceli, del pastor que dice que sí a todo por miedo a Ujú. decepcionar, o estas expectativas que muchas veces se tienen sobre la hombre y mujer en la pastoral. El pastor y el Ujú. pastor compra esa idea y se olvida de sí mismo, sigue empujando. Desde tu Sí. experiencia como también, no solamente como pastor y tu experiencia personal también, pero también como consejero, ¿no? ¿Qué es lo que hay realmente detrás de esa incapacidad de decir no o de establecer límites saludables? ¿Qué tú percibes? Sí. Bueno, nosotros quizás por formación, la formación que nos recibimos teológica, en mi caso también en consejería, queremos, nos mueven a ser muy empáticos, ¿no? La empatía es algo que procuramos constantemente en la consejería, ¿sí? Y en esa empatía podemos mirar el dolor de otros, podemos validarlo, lo validamos, acompañamos en ese dolor, y muchas veces hasta asumimos parte de ese dolor en el proceso de acompañar y ayudar. Una de las cosas que menciona en el libro es el síndrome vicario, ¿no? Y el Ujú, agotamiento por compasión, porque la exposición continua a estas cosas, ¿verdad? A todas estas experiencias dolorosas de otros, muchas veces las asumimos nosotros también. Y lamentablemente tenemos esta inclinación de que tenemos que decir que sí siempre a toda demanda, para hacer que pues, quizás el sanador, quizás para brindar este aliento, la gente necesita esperanza, es parte del llamado pastoral, es parte del llamado pastoral. O sea, el llamado pastoral sí sabemos que tiene su llamado que es sacrificial, no tiene su, conlleva sacrificio, pero nunca fue diseñado para que ese sacrificio me destruya, ¿verdad? Para que esa labor ministerial a mí me destruya, y tampoco los que están alrededor, o sea, ujú, los seres queridos, la gente que amamos, nuestra familia, nuestro esposo, nuestra esposa, esposo, dependiendo si es pastora, nuestros hijos, y lamentablemente pues, no estamos tan conscientes de ello, ¿verdad? Entonces, sí, los límites son necesarios para que podamos honrar a Dios con ujú. nuestra finitud, o sea, con nuestro diseño, que somos vulnerables, nosotros no tenemos, como decían estos días, yo creo que fue uno de los mensajes de Caminando Juntos, no tenemos una batería continua, energía continua, es imposible, ¿verdad? Sin límites, no tenemos energía sin límites, somos limitados. Y abrazar esa finitud, abrazar ese diseño de Dios, como Dios nos diseñó, dependientes de Él y también dependientes de otros. Pues es la clave, porque lamentablemente pensamos que tenemos una fuente inagotable interna, cuando solo Dios es una fuente inagotable, no nosotros, ¿verdad? Y el no reconocer esa realidad es la que nos lleva siempre de alguna manera, no decir que no o no establecer límites claros, ¿no? Límites que bendicen. Porque si yo acepto mi finitud, yo voy a tener quizás una salud emocional, espiritual, física que me permite continuar el ministerio, sabiendo que hay otros que van a colaborar, sabiendo que el ministerio puede continuar sin mí Total. también, porque eso es algo que a veces no reconocemos. Pensamos, si yo no estoy en la ecuación, como si todo se fuera ¿verdad? A derrumbar. Y es una falacia, es una mentira. Simplemente yo no soy indispensable allí. El único indispensable es el Señor. Y estoy yo con otros hermanos, con otras personas, con otros líderes que también van a bendecir esa iglesia, ese ministerio. Ujú. Ah, y claro, es la confusión. Yo le llamo eso como una antropología que es equivocada, ¿no? Como una antropología a veces equivocada de cómo somos. Somos finitos. ¿Y por qué no glorificamos a Dios con esos límites? ¿Verdad? ¿Por qué no entrar en esa mentalidad Ujú, de ujú. honra con mis límites? Y que no se trata de un ministerio cómodo, no estamos hablando por eso, un ministerio cómodo, ni perezoso, no es eso, sino simplemente que reconociendo nuestras limitaciones, honremos a Dios.
Escucho y creo que estoy muy de acuerdo contigo, Javier. Creo que hay una buena noticia en saber que somos seres limitados. Eso es una muy buena noticia, el Y nos lleva saber a un que ministerio no podemos sostenible, hacer todo. pienso yo, que es Claro, sostenible. total. Vemos Génesis, por dar un ejemplo, ¿no? Vemos Génesis en la creación, Dios poniendo límites al mar, diciéndole, ok, tú no, de aquí no vas a pasar, ¿no? Y es muy bueno, porque es que si no, tendríamos un caos sin esos límites, ¿no? Y de repente, como tú muy bien dices, nos vemos a nosotros mismos como personas y el no establecer límites es justo lo que no nos da la capacidad, ¿no? Para amar como deberíamos amar. Ujú. Eh, una de las cosas que, gracias por mencionar lo de el trauma vicario, ¿no? Porque era algo de lo que, gracias por traerlo, porque lo teníamos ahí para conversarlo y gracias por tú traerlo. Pero antes de continuar, hablas también, evidentemente, de trabajo como el modelo Maslach sobre el burnout, por ejemplo. Y tal vez, así a vuelo de paja, ¿verdad? Sé que tal vez no tenemos todo el tiempo del mundo que quisiéramos, pero ¿cómo se ve el agotamiento pastoral, ¿verdad? Cuando tenemos todos estos conceptos, expectativas, lo que hemos creído, el cableado que tenemos, cómo estamos claros en la parte emocional, el proceso de autoconocernos, ¿no? Saber Ujú. qué cosas, en qué somos más fuertes. Pero ¿cómo se ve en el ministerio pastoral esto del agotamiento profundo, ¿no? Y del cansancio? ¿Y cómo un pastor puede distinguir entre estoy cansado y estoy quemándome? Porque sabemos que el cansancio es natural porque somos seres, bueno, estamos vivos y nos vamos a cansar. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo sentarnos con esas dos cosas en el proceso? Sí. Excelente pregunta, porque el cansancio que tenemos todos, que podemos padecer todos, se puede resolver con unas vacaciones, se puede resolver con ¿verdad? Con un tiempo, una sabática breve o un tiempo de descanso normal, porque es algo que quizás experimentamos todos, ¿verdad? Muy natural, pero el burnout, ya a nivel más clínico, no es algo que desaparece por estar un tiempo de vacaciones, es algo más allá. Lo que me mencionaste o me preguntaste sobre Maslach, la Cristina Maslach definió este agotamiento emocional como algo que tiene tres vertientes, ¿no? Eh, tres factores. El agotamiento emocional en sí mismo, siente la persona, pero también se mueve uno hacia una despersonalización, es decir, uno se vuelve cínico, ¿no? En ese agotamiento uno empieza a ver a las personas de otra manera, empieza a verlos como problemas, ¿no? La familia tal que es problemática, problema tal de la iglesia, hermano tal, y uno comienza a tratar a las personas como situaciones, no como hermanos y hermanas en la fe, gente que necesita del Señor y que nos tiene que amar. Y no es que uno deja de amarlos, es que en ese agotamiento emocional no puede responder a sus necesidades, no puede responder de forma saludable. Y pierdes también la satisfacción en lo que estás haciendo. Una de las señales es que no disfrutas lo que haces. Puedes predicar, puedes enseñar, puedes quizás hasta acompañar y aconsejar, pero no hay satisfacción en el proceso, ¿verdad? Y eso ya no es simple cansancio, ¿verdad? Eso es un alma agotada que necesita restauración, o sea, como seres integrales que somos, ¿no? Yo recuerdo cuando yo experimenté este agotamiento, donde más lo percibí fue en la consejería. Yo podía brindar consejería y ayuda a un matrimonio, por ejemplo, ah, pero no sentía satisfacción en los resultados, no veía en el proceso de ayuda, no sentía que estaba realmente, de alguna forma, ah, derivando de ese proceso la satisfacción, pero inclusive, si algo no salía bien, si el resultado no era el que yo esperaba, me llevaba esa culpa. ¿Sabes? O sea, hice todo lo que pude, los acompañé, aconsejé, y entonces, lamentablemente, ellos se divorciaron o se separaron, o dejaron de asistir a la iglesia, y la culpa de ese resultado yo la asumía también, la llevaba. Y no, yo no reconocía, no estaba reconociendo que eso era parte de mi agotamiento, ¿no? Donde yo quería eh, resolver todos los asuntos que llegan a mis manos, quería resolverlos yo mismo y quería ser como, de cierta manera, no tenía esa mentalidad mesiánica, ¿no? Como mesianismo, ¿no? Quiero ser el Mesías en este proceso. Y no aceptar que el único que puede salvar, restaurar, sanar es Cristo, ¿verdad? Puede usarnos como canales de bendición, como instrumentos en sus manos, pero es Dios. Los resultados son de Dios. Pero asumía la culpa. Entonces, en ese proceso, hasta me enfermé físicamente, ¿no? Tenía síntomas físicos, somáticos por este proceso. Iba a médicos, no tenía diagnósticos precisos. Toda esa complejidad clínica venía del agotamiento.
extremo, ese agotamiento extremo, provenía de él. Es que no puedo resolverlo como, digo yo, como simplemente descanso. Requiere todo un proceso, Ya. ¿verdad? Un proceso más extenso. Y es lo que en el libro yo proclamo, ¿no? De cierta manera propongo, es una tesis de que Dios es que puede hacernos nuevamente, integrarnos nuevamente, ¿no? Volver a esa bienestar integral que necesitamos, que es lo que llamamos Shalom. Gracias, Javier. Más adelante hablaremos de cosas específicas que podemos hacer concretamente para buscar esa ayuda, ¿verdad? Pero no solamente propones algunos aspectos terapéuticos en el libro, también hay un marco teológico, ¿verdad, Eliud? Por ahí, así que paso con Eliud, Sí. porque tenemos Y, otras muchas preguntas. sí, y me gustaría quedarme ahí un rato en ese marco teológico, porque Javier, en tu libro tú usas Primera de Reyes 19, donde vemos al profeta Elías que acaba de tener su mayor victoria y el capítulo siguiente quería morirse. Cuéntanos cómo tú lees esa historia, ¿verdad? Y cómo la cuentas, cómo la comunicas en el libro, porque ¿qué es lo que primero que hace Dios con Elías? Y no es lo que uno esperaría. Muchas veces no es ni siquiera lo que nosotros hacemos cuando vemos la gente en ese estado. Sí, sí. Para mí Elías es este ejemplo bíblico, este modelo bíblico, de lo que muchos de nosotros experimentamos, ¿no? Como bien menciona, alguien que tuvo un gran éxito en un momento, ¿verdad? Ministerial en su vida. Ese éxito ministerial de momento se traduce en una sensación no solo de fracaso, sino de cansancio y, como él menciona, desear morirse, como él menciona, él mismo lo dice en el pasaje. Y es esta metáfora, que, aunque es un hecho histórico real, estamos hablando de un profeta agotado, que es un hecho histórico real en el Antiguo Testamento, se vuelve la metáfora de nuestro agotamiento también. Um, Vemos un Elías que después de ese éxito público, un ministerio público, pasa a un estado total de desánimo, cansancio, agotamiento y la figura del enebro, que es el árbol donde él está descansando, ¿verdad? Agotado ya, casi deseando morirse debajo de ese enebro. Esa figura del enebro es el lugar de agotamiento, pero también de restauración, ¿verdad? De recuperación y de luego levantarse, ¿no? Vemos en el pasaje como Dios le dice a Elías, levántate porque el largo camino te resta al final, ¿verdad? Y hay un proceso completo allá. Pero lo que bien mencionas, Eliud, es cómo Dios lo restaura. O sea, nosotros quizás pensaríamos, pues ahora viene de parte de Dios una corrección teológica completa, ¿verdad? De su manera de ver la vida, de su manera de interpretar su ministerio, tal vez una consecuencia más moral, ¿verdad? De su manera de pensar y una corrección de ese tipo. Y lo que Dios provee a Elías no solo es descanso, sino alimento. O sea, Dios atiende a su necesidad física y ve a Elías en todas sus dimensiones, ¿no? En su dimensión física, espiritual y emocional. Y lo primero es descanso y alimento. Ese ángel que va le da alimento en dos ocasiones y él está dormido, está descansando, restaurándose en ese lugar. Uh, Nos habla a nosotros también de nuestra necesidad de atender todas nuestras dimensiones, ¿sí? De no descuidar ni la dimensión física, nuestro cuerpo, ¿verdad? Ese cuerpo que Dios nos ha dado, que es templo del Espíritu Santo, y a veces no lo cuidamos precisamente por la actividad continua, ¿verdad? Que puede demandar un ministerio. En el libro le llamo esa idolatría del activismo, ¿verdad? Es el término que uso. La idolatría del activismo, estar constantemente ocupados, no atender esta dimensión. Pero luego de eso también corrige, obviamente corrige su confusión teológica, porque él pensaba, solo he quedado yo soy el único que te sirve, yo soy el único fiel aquí. Le dice a Dios, y ellos le dicen, no, hay 7.000 más, que no han doblado sus rodillas ante Baal, o sea, hay 7.000 fieles adicionales, hay más gente que me sigue. No te puedes percibir como el único que te ha quedado solo. Y tienes más gente, hay gente caminando juntos contigo, ¿verdad? Hay gente caminando juntos, así que el percibirse solos, ese es el error, ¿verdad? Y es una falsa percepción. Le corrige esa visión y corrige teológicamente luego de que él se restaura físicamente, de que ya no tiene sed, ya tiene alimento. Y cuando logra todo ese proceso, también corregir su mente colectivamente, corrige su mentalidad, su pensamiento, entonces es que le dice ahora,
tienes que levantarte porque el largo camino te recta. O sea, no termina tu ministerio aquí, lo estoy redefiniendo, lo estoy redefiniendo. No vas a hacer lo mismo que hacías, ya no vas a estar tal vez en un, lugar, en un ambiente tan visible o público, un ministerio tan público, en ese éxito que tuviste en aquel momento. Te llamo a otra cosa, te llamo a buscar ahora tu sucesor, el Eliseo, te llamo a ser mentor de otro y a pensar en esa sucesión ministerial que tiene que ocurrir, ¿verdad? Y que le enseñes también a otra persona de tu experiencia. No creo que haya dejado fuera esa experiencia de agotamiento y sensación de fracaso que él tenía como una herramienta para ser un buen mentor para Eliseo. Y vas a hacer otras cosas, vas a nombrar reyes, y de Dios específicamente, tareas específicas que eran diferentes, que eran nuevas. ¿Verdad? Así que Dios redefine el ministerio de Elías después que sale de ese proceso. ¿Verdad? Y algunos han llamado esto el síndrome de Elías, precisamente. No es un término clínico, es pastoral. Pero sí, puede haber muchos pastores en este proceso de síndrome, ¿no? Que puede tener un final feliz, puede tener un final productivo, puede tener un final donde se convierte el pastor, que pasa por ese proceso, en alguien que bendiga al resto de los ministerios tiene, a los cuales tiene acceso, y a otros ministros y otros ministerios cercanos, ¿verdad? Así que la parte buena de toda esta historia de Elías es cómo es restaurador, ¿no? Una vez Dios interviene en todas las dimensiones posibles. Y la necesidad de, de descansar en el Señor, ¿no? Y de procurar eso también, esos espacios, nosotros como seres humanos vulnerables, eso. Así que por eso es que tomo esta metáfora como un ejemplo, ¿verdad? Y me parece poderosísimo que mencionas que Dios, antes de cualquier cosa, lo que atiende es el cuerpo y el sueño, le da la comida, ¿verdad? Lo deja dormir, antes Ujú, de corregirle la parte mental y de su idea. Eh, y mencionaste un concepto muy poderoso, el de la idolatría, la actividad y el activismo, ¿verdad? ujú. Eh, ¿Qué le dice eso a ese pastor que siente que descansar es una especie de falla espiritual y hasta una falta de fe, ¿verdad? Ujú, Dentro de su ministerio? ujú. Sí, eso es bien, bien importante. Aquí quizá el concepto que debemos traer es la mayordomía, ¿no? La mayordomía es un concepto que en la iglesia se menciona mucho, pero no lo he visto vinculado necesariamente al cuidado del cuerpo siempre, ¿no? De nuestra propia salud física, de nuestra propia, vamos a decir, nuestras energías, del sueño, del descanso. Entonces, me parece a mí que si vemos el autocuidado como mayordomía, porque el autocuidado está de moda, el autocuidado, ¿verdad? Lo vemos, el autocuidado desde el punto de vista emocional, psicológico. Así lo vemos en las redes sociales, usted lo va a ver en muchos lugares, en los foros. Y algunas personas piensan, no, que eso es egoísmo, es egoísta, no centrarse en uno mismo, el de alguna manera procurar su propio bienestar, pues y es egoísmo y es egocentrismo, por lo tanto sería la antítesis de lo que es el sacrificio, ¿verdad? Y uno está dispuesto a servir y siempre decir que sí, no establecer límites. Pero ese no es el concepto bíblico, ni que queremos tampoco proyectar en el libro, y no creo que la escritura lo defienda tampoco. Es mayordomía, o sea, es que Dios me dio un cuerpo limitado que yo tengo que cuidar y con eso estoy siendo fiel a Dios. O sea, hay un proceso de que um, estoy en una fidelidad a Dios al yo cuidarlo. ¿Okay? En lugar de decir, no, que esto es pecado, o esto es egoísmo, o es egocentrismo, o todas estas cosas que tenemos en la mente. No, cuidarnos en realidad es fidelidad a Dios. Que por diseño necesitamos cuidarnos. Es algo que Dios ha hecho, ha diseñado de esa manera, y que no piensen que cuando se cuidan o se protegen ellos, solo se protegen ellos, protegen a los demás. O sea, si yo estoy cansado como líder, pastor, líder ministerial, posiblemente mis acciones afecten a los seres que más amo. No solo a las ovejas del rebaño, no solo los miembros de la iglesia, no.
mi esposo, mi esposa, mis hijos, ¿sí? Van a sufrir las consecuencias. Y una de las cosas que he pensado esta semana, que no está en el libro, pero si lo cuidamos, tal vez seamos personas que en el transitar de la vida, en lugar de dejar heridas, dejaremos huellas. Pero si no nos cuidamos, vamos a dejar heridas en otras personas, ¿sí? Porque no estamos tan conscientes de que estamos irritados, de que hay cinismo, de que lo que mencionamos, que el agotamiento provoca, y tal vez reacciono de maneras que afectan a otros, ni siquiera lo estoy reconociendo, no estoy tan consciente. Así que cuidarnos, en cierta manera, va a bendecir a los que nos rodean, ¿sí? Y todo eso, yo creo que habla de lo que sería el propósito de Dios, ¿no? El deseo de Dios. Para nosotros como líderes o pastores y pastores. Y dijiste la frase que hace la transición perfecta al próximo bloque. Límites como mayordomía no es egoísmo. Pero antes de que Leo vaya por esa parte, quiero regresar a una frase tuya del libro que me marcó mucho. Y es que presentas el sabbat, el descanso, el silencio y la soledad como actos de resistencia teológica contra la cultura del activismo, contra la idolatría del activismo. Y esa palabra resistencia es una palabra fuerte, porque no es solamente descanso porque quiero sentirme bien, sino descanso porque esta es mi protesta en contra de la cultura del activismo. Cuéntame, cuando un pastor descansa de verdad, ¿contra qué exactamente está resistiendo? Bien, sí. Estamos resistiendo la tendencia cultural, la tendencia cultural a ese activismo eh, desmedido, que se puede volver un ídolo en mi vida. Y no estoy hablando de cosas pecaminosas ni que sean malas en sí mismas, sino cosas que parecen buenas, que son a veces partes, elementos del ministerio, pero que yo los puedo llevar a un plano de divinizarlo en mi vida. ¿No? Necesito estar constantemente activo, necesito estar constantemente haciendo diferentes tareas, cosas, actividades, sin mirar cómo me voy agotando, me voy afectando por toda esa falta de descanso, ¿verdad? Y creo que culturalmente tenemos esa tendencia, ¿no? No solo en contextos de iglesia, es desde toda la cultura, ¿sí? El pensar en detenernos, en no ir a prisa, el pensar en que quizás reducir la velocidad, el estar en silencio, el estar solo, eso no es lo común, eso no es lo que está de moda, ¿verdad? Vamos a decirlo de cierta manera. Pero en esos espacios de soledad, de estar en la presencia de Dios, de silencio, dejamos quizá de hablar de Dios, pero empezamos a escuchar a Dios. O sea, nosotros como pastores, líderes, hemos sido formados y nuestra tendencia es hablar acerca de Dios. Es necesario, hay que proclamar el Evangelio, es necesario, hay que enseñar, todo esto es lo que, ¿verdad? Si el Señor quiere, desea, pero necesitamos sí los espacios para escuchar a Dios. Entonces, es resistirme a esa tendencia de siempre estar activo sin escuchar a Dios. ¿Sí? Me llega al punto que yo tal vez estoy tan involucrado en la obra del Señor que no escucho al Señor de la obra, como decíamos antes. Y eso yo lo viví. O sea, esa desconexión de Dios, tratando de suplir necesidades, tratando de comunicar una verdad al pueblo de Dios, tratando de bendecir a las personas, pero sin conexión con la fuente, que me provee lo que yo necesito. O sea, es imposible. Es como tratar de tener una reserva continua sin llenar ese tanque. ¿Okay? Es imposible, ¿no? No va a funcionar. Entonces, tenemos cisternas rotas, como dice el Antiguo Testamento, ¿sí? Y que no se tienen, porque no nos detenemos, no nos detenemos. La resistencia es a eso, a, a seguir promoviendo una estructura ya sea ministerial, una estructura eclesiástica, que no funciona, no es sostenible, porque o descansan el pastor, o de alguna manera lo drena, ¿verdad? Y no es porque la iglesia tenga esa intención, es que si yo como líder estoy consciente de que la estructura eclesiástica que tengo, yo pues prefiero que sea así, una donde yo tengo
a mayor responsabilidad, donde no delego, donde de alguna manera, verán, no me di cuenta que hay más personas que pueden hacer labores que yo realizo, compartir al ministerio. Todas estas cosas me van drenando y es una estructura con la cual hay que resistirla, ¿no? Hay que resistir esa tendencia para que entonces estos ministerios lo más saludable posible, ¿verdad? A pesar de nosotros, a pesar de nosotros, de nuestra finitud. Y justo usas en el libro la imagen de Éxodo 18, Javier, Ujú, Jetro diciéndole a Moisés, tú no puedes hacer todo esto solo, tienes que delegar, ¿no? Como un ujú, modelo más horizontal, ¿verdad? ujú, De ministerio. La pregunta que tal vez viene a mi mente es cómo comenzar, cómo ayudar a un proceso, aunque sea lento, y sabemos que así son los procesos que toman tiempo, de girar una cultura en la cual el pastor comience a delegar, soltar, cuando siente sobre todo, o cuando lleva años sintiendo que todo depende de él, que la cabeza de la iglesia pareciera ser el pastor y no Cristo, y que no solamente ha venido siendo desde que esa persona es pastor a pastor, sino que hay décadas detrás de ese rol pastoral, décadas y décadas y décadas que culturalmente como iglesia hemos operado bajo sistemas donde hay una persona que es el centro de, bueno, no te quiero decir de todo, pero de muchas de las cosas que pasan en la realidad ujú, eclesial. ¿Por dónde empezamos? ujú. Sí. Creo que es abrazando el modelo de Dios para la iglesia y el ministerio. Hay que abrazar la forma en que Dios diseñó la iglesia. Necesitamos cambiar nuestra teología en ese sentido, pero que conduzca a algo práctico. O sea, hay varias cosas. Una de ellas es el hecho de que nosotros pensamos que nuestra identidad ministerial va por encima de nuestra identidad como hijos e hijas de Dios. Entonces, hay que movernos a esa otra, ¿verdad?, manera Ujú, de pensar, donde yo reconozco mi valor proviene por el hecho de que Cristo murió por mí en la cruz, soy su hijo, soy su hija, ¿verdad? He recibido la gracia de Dios, ese es el valor. Mi valor no depende de cuánto yo logro en el ministerio o mi desempeño. Y no, yo rompo ese paradigma. Mi identidad se basa en el desempeño, en el logro, el éxito, las métricas que tenemos, el éxito ministerial, que no dependen de eso. Entonces comienzo a decir, bueno, ok, comienzo a reconocer que no tengo que validarme por lo que logro. Y digo, ok, si no tengo que validarme por lo que logro o no logro en el ministerio, ahora yo voy a dejar tal vez de controlar tanto, de ujú. controlar tantas cosas, de pretender controlar tantas cosas. Eso Pretender. muchas veces ocurre. Y porque es así, o sea, ah, Ujú, cuando tengo miedo de que algo no funcione y yo quiero ser el centro de todo lo que ocurre, como tú mencionaste, que no puedo hacerlo. Entonces, no estoy dispuesto a delegar, no estoy dispuesto a cambiar la estructura. Implica delegación, confiar en otros, ¿verdad? Eh, en ocasiones simplemente estar dispuesto a tomar unas vacaciones sabiendo que el misterio no se va a destruir porque yo estoy de vacaciones, porque yo sé que tengo mi descanso o mi sabático, ¿no?, mi tiempo sabático. O sea, Dios sigue en control. ujú, Yo sí que ok. encontré cuando yo no estoy, yo sí que encontré cuando yo no tengo, ¿verdad?, quizás ese rol predominante, prominente, cuando no estoy quizás en primer plano, ¿ok? Que no estoy en el centro de todo. Eh, y al yo reconocer eso, comienzo a aceptar que Dios puso personas con otros dones en la iglesia, con dones que yo no tengo, con talentos que yo no tengo, que los quiere usar. El Espíritu Santo yo lo tiene también, que quiere que toda esta dinámica ocurra, que es realmente lo que es el cuerpo de Cristo. Ya. ¿Sí? El cuerpo de Cristo. O sea, mientras yo no reconozco eso, estoy limitando todo lo que Dios quiere hacer en esa iglesia. O sea, el deseo de Dios y el propósito para esa iglesia. Estoy de una forma interponiéndome, porque lo limito a mis capacidades, lo Ujú, limito a mi energía, ¿okay?, a la que tenga, ¿no? Claro, yo tuve 21 años en el ministerio y ya yo decía, ya no tengo la energía de los 30 cuando empecé. Comencé a reconocerlo ya un poco tarde, ¿ok? Pero era que me estaba desgastando precisamente por sostener una estructura que no podía eh, continuar de esa manera, que no es sostenible. No es sostenible. Claro, sí, uno corrige, uno enmienda, uno llega a un punto que se da cuenta y de alguna forma sí hay cosas que cambiaron, pero lo pude haber hecho antes. No lo hice tal vez por orgullo en algún momento, pero por desconocimiento también. O sea, no estaba reconociendo el proceso de agotamiento que había en mí. Y lo veía como enfermedad física,
lo veía como periodos, ¿verdad? Tal vez de desánimo nada más, y no lo que realmente estaba aconteciendo. Entonces, Amén. reconocer que estamos en ese punto y Ujú. que nosotros no somos indispensables. Que es muy importante, es importante. Gracias, Javier. Y gracias por nombrar, o sea, que está conectado con el fluir que tenemos en esta conversación, pero gracias por nombrar, y estoy muy de acuerdo contigo, en el sentido de cómo comenzar a establecer límites o movernos a esta realidad de que la iglesia no es nuestra, es de Cristo, lo sabemos Ujú, teológicamente, ¿no? Y ujú, de repente el nombrar la identidad creo que es clave. Estoy muy de acuerdo contigo. Creo que mientras te escucho puedo ver el momento del bautismo de Jesús, el Padre diciéndole, este es mi hijo amado, estoy complacido en él. Está ujú, complacido en él, pero no empezaba ningún ministerio. Y más ujú, adelante en el próximo capítulo el enemigo está tentándole y ataca curiosamente su identidad para ofrecerle un montón de éxito y para ujú, ofrecerle un montón de cosas. Entonces te escucho y estoy muy de ujú, acuerdo. Creo que hay algo de esto que yo necesito que haga clic interiormente para que realmente pueda nacer de aquí una toma de decisiones, una acción concreta, ¿no? Que creo que claro. lo que Jetro le estaba diciendo a Moisés es eso que tú estás nombrando, ¿no? Es imposible, mira todo este pueblo, es imposible que tú hagas esto. Este no es tu pueblo, es pueblo de Ujú, Dios, ¿no? Así que ujú, respondemos a eso. Así que gracias por nombrar este aspecto de identidad porque me parece clave, Liu, ¿verdad? En ese proceso de transición en la conversación que llevamos, creo que este punto de la identidad para el descanso y la pausa es clave. Y Javi, si tienes que decir algo más, me encantaría escucharte más de identidad porque creo que cuando tú, y permíteme, esta es la imagen que tengo en mi mente, mis hijos no se levantan todos los días diciéndome, papi, yo soy tu hijo. ¿No? Ujú. Entonces, ellos se levantan papi, hiciste revoltillo y café. Y ujú, ya está, no se preguntan todos los días, yo soy tu hijo, no, entonces no viven preocupados por ujú, tener que autovalidarse como uno de los Ayala, Maldonado de esta familia, porque ujú, ya sé quién soy, ¿no? Ahora yo vivo en función de eso y puedo decir que no, porque no tengo que lucir bien, no tengo que gustarle a todo el mundo y no lo vas a lograr, ¿no? También. ujú, No ujú. sé cómo lo ves tú, Eliud, o Araceli, que también está aquí en Bueno, esta conversación. No sé si quieres añadir Sí, algo más, Araceli, dentro de tu experiencia. Y si no, también está bien. eh, sí. Hay algo que quería mencionar, y es que Por sí, cuando favor. estábamos viendo a Jetro no critica la fidelidad de Moisés. Él no está criticando eso. O sea, Total, está reconociendo eso. No, tú estás totalmente comprometido con tu total, llamado y con tu rol. Pero el problema es la estructura que tiene. No total, funciona. Tienes que total. cambiarla, ¿verdad? Y ese fue, vamos a decir, el paradigma que había que romper para que funcionara el liderazgo de Moisés, ¿verdad? De forma que él no, o sea, no muriera en el proceso. Que él no muriera en el proceso. Así Total. que es importante esa parte, pero también cuestionar el sistema es importante. Yo tengo que cuestionar el sistema que tengo. Puede que descubra que no estaba mal, pero siempre cuestionarlo, ¿verdad? La iglesia no necesita un héroe agotado, no necesita un héroe agotado ni un superpastor. Lo que necesita es alguien que capacite a los otros, a los demás, para la obra del ministerio, como dice Pablo, ¿no? Y me concentro en eso, entonces evito muchos males, ¿verdad? Evito muchos males. sí, y quisiera regresar a esa idea de la identidad, porque esa quizás es la corrección más urgente y también la más difícil, es dejar de construir nuestra identidad sobre nuestra labor ministerial. Ujú, Y, y eso suena bien, bien bonito, ¿verdad? Bien elocuente, pero ujú, es durísimo vivirlo. Y algo muy poderoso de tu libro es que presenta el descanso y presenta ese shalom de plenitud como esa práctica que va sacando los nudos de donde nuestra identidad está directamente conectada a nuestro rol ministerial y empieza a amarrarlo en el Padre, ¿verdad? ujú. En donde debería estar. Entonces, ¿por dónde empieza a soltar esa soga para ese pastor o esa pastora que de repente dice, yo quiero descansar, yo con todo mi deseo quiero descansar? ¿Cuál es el primer nudo de esa identidad ministerial que tendría que soltar? Y bien, mira, hay un ejercicio que yo lo pongo en el libro y es ese permiso que tienes que darte para hacer
Eliud, para ser Leo, ¿no? Para ser Javier, eh, desconectarnos de esto de ser pastor, ¿no? Un momento en mi, cada día, todos los días. O sea, todos los días yo debo hacer ese ejercicio de decir, ok, en este momento abandono este rol, que es significativo, importante, es un llamado honroso, todo lo bueno que es, ¿verdad? Que podemos mencionar, pero dejarlo a un lado, despojarse de eso, como si fuera a quitarse, vamos a decir, una capa, ¿no? O el traje, o el gabán, ¿no? O sea, ese ritual de decir, ahora voy a ser Javier, no voy a ser el pastor, voy a ser alguien que va a hablar con los demás de cualquier tema que no tiene que ver con el ministerio. Voy a buscar a alguien que yo pueda, con el cual pueda conversar, ¿verdad? De corazón a corazón, no como el pastor o el líder, sino como Javier persona, la persona. Hay que abrazar a esa persona y compartirla con los demás. Y abrirnos. Y quizás, claro, hay que ser cuidadoso quién tú buscas para ese proceso. Pero Dios te va a guiar a tener lo que yo llamo un Jonatán, ¿verdad? En mi libro. Alguien que camina contigo. Vamos a caminando juntos, que camina contigo, ¿no? Que tú puedes abrirte y ser tú mismo. Como decíamos, no deshumanizarnos, ¿verdad? Abrazar esa humanidad y hablar sobre ello, para que se vaya soltando ese nudo que tú mencionas. Porque el nudo es que estamos atados al rol. O sea, aunque esté en una conversación coloquial, soy pastor. Estamos en una actividad y estamos compartiendo, sigo siendo pastor. Y eso no debe ser así. Debe haber unos espacios donde ya yo soy simplemente Javier, el hijo o hija de Dios, ¿verdad? Quien sea la persona. Uh, y hablar y compartir lo que tenemos en nuestro interior, no atado al rol, sin atarnos a ese rol. Porque podemos hacer del rol un ídolo en nuestra vida. ¿Eh? Se vuelve un ídolo. O sea, no podemos permitir que nada en el mundo, nada en nuestra vida, tome ese lugar que debe tener Dios en nuestra vida. Dios, si el ministerio toma ese lugar, si mi rol pastoral toma ese lugar, cualquier cosa se vuelve un ídolo que me va a afectar, me va a llevar al desgaste, me va a llevar al agotamiento, me va a llevar a desenfocarme totalmente. Entonces, esos espacios son necesarios diariamente. De alguna manera tenemos que establecer esa prioridad para ir soltando ese dolor. ¿Sí? Lo otro que pienso que necesita hacer cualquier pastor es tener espacios para no solo leer la escritura, para dar la Biblia, ¿no? Y sus disciplinas espirituales. Disciplinas espirituales para nosotros recibir de parte de Dios, de parte del Señor. Para que Dios nos hable a través de esa disciplina espiritual. Para que sea oración, ayuno, leer la Biblia en silencio. Espacio para yo recibir del Señor. Porque yo recuerdo en mi ministerio, el leer la escritura se volvió un medio para simplemente preparar sermones o estudios bíblicos y abandoné los espacios devocionales que eran los que me hablaban, y era donde yo era, ¿verdad? En ocasiones corregido, pero en ocasiones también restaurado. Entonces, esa vida devocional debe ser cuidada, con resistencia, como dijimos ahorita. Es un acto de resistencia también, para volver a recibir del Señor y continuar esa experiencia con Dios, que nos permite ser quizás mejores comunicadores, mejores predicadores, sí, perfecto, pero nosotros somos transformados en nuestro Dios. Así que son dos maneras, ¿no? Yo reconocer mi humanidad, vivir esa humanidad, ¿verdad? Compartirla con otros, ya fuera de ese rol pastoral, desvinculado del rol pastoral y también cuidar mis tiempos con Dios. Muy importante. Bien, muy bien. Y quizá una última pregunta. Eh, Cada uno de nosotros que estamos en este espacio, hemos tenido nuestro encuentro cercano con el burnout y el agotamiento por diferentes situaciones y circunstancias. Y a cada uno de nosotros nos hubiese encantado este espacio hubiese existido en aquel momento donde estábamos a punto de tocar fondo, ¿verdad? Y no estaba, pero hoy sí tienen la oportunidad de hablar de un pastor, a una pastora, que quizás no tiene lenguaje, todavía no sabe nombrar, que se encuentra caminando hacia esa dirección del agotamiento.
¿Qué palabra de esperanza le podría dar, verdad? Y de qué manera esa persona podría dar un primer paso concreto hacia esa dirección donde se encuentra el shalom, la plenitud. Bien, creo que el primer paso que tenemos que dar para salir de este agotamiento que yo llamo agotamiento pastoral, porque es diferente a otros agotamientos, por el rol que asumimos los pastores y las expectativas que hay en el contexto eclesiástico por las demandas que tienen, ¿no? Algo que yo tuve que reconocer y darle primer paso en este proceso fue pedirle perdón al Señor. Y es curioso porque dentro de ese caminar agotado, ¿verdad? Yo creo que no estaba honrando a Dios. Así que tuve que pedir perdón, humillarme ante Dios primero y reconocer, yo no he estado viviendo a la altura del llamado. En ese momento no estaba viviendo a la altura del llamado. Estaba pretendiendo sostener yo el ministerio. Así que tuve que humillarme ante Dios primero y pedir perdón. También pedí perdón por la posibilidad, ¿no? Y que era real, de personas que tal vez herí. Al no reconocer mi propio agotamiento y estar trabajando desde el cansancio y no desde la provisión de Dios, desde el cansancio y no desde la suficiencia en el Señor, de la gracia de Dios, creo que herí personas. Entonces pediré perdón al Señor por esas personas que tal vez en mi caminar en el ministerio, pues dejé más heridas que ellos, como mencioné ahorita, ¿no? Pues eso estaba dentro de lo posible. Pero siempre confiando en que la gracia de Dios restaura. Ese fue el paso inicial. Es un proceso duro, que nos conlleva arrepentimiento, pero lloramos, ¿verdad? Lloramos. Pero yo digo lo que dice la Biblia, siempre lloramos, pero no lloramos como los que no tienen esperanza. Lloramos esperanzados en ser transformados, ¿verdad? Para, ya sea que continuamos el ministerio de otra manera, ¿no? Es renovado ese ministerio en otra perspectiva y con otra manera de llevarlo a cabo. Aunque, claro, no prosigamos, no continuamos en el ministerio, que nuestra vida, ¿verdad? Ahora refleje más el carácter de Cristo. Así que cada fracaso, lo que se percibía como fracaso, sí, uno lo dañaba la autoestima, ¿no? Afectaba la autoestima, afectaba la identidad. Entonces tengo que abrazar la gracia de Dios, el amor de Dios, para que esa identidad descanse en la gracia de Dios, descanse en la gracia de Cristo, ¿verdad? Y si voy a seguir sirviendo al Señor, hacerlo sin convertir el ministerio en mi Dios. Muy importante. O sea, es lo que hay que evitar, es lo que tenemos que resistir, como dijimos ahorita, ¿verdad? El Evangelio es algo tan maravilloso que no solamente salva al pecador, el Evangelio libera también a los pastores agotados. El Evangelio me restaura. El Evangelio puede darme a mí ahora una nueva visión de lo que es el ministerio. El Evangelio es lo que es la clave. Porque cuando yo me percibo como alguien receptor de la gracia de Dios, que no lo merezco, y me percibo de esa forma, eh, ya no me estoy percibiendo como el pastor eh, que puede hacer todo, que es el héroe de la película, ¿verdad? Que es el centro de atención, no, el centro de todo, Cristo es el centro de todo, y eso es lo que puede uh, ayudarnos a salir de ese agotamiento y de esa prisión, ¿verdad? De esa crisis silenciosa. Lo otro es hablar, o sea, si nosotros no hablamos con alguien, no, no buscamos personas saludables que nos acompañen y que podamos hablar sobre esto, es mucho más difícil ser restaurado. Necesitamos compañía saludable. Y qué bueno que existe en este ministerio, que de hecho este ministerio yo lo menciono en el libro lo- y lo recomiendo a este espacio, como otros espacios similares, porque no existían, o sea, hasta hace poco que yo supiera. ¿No? Y este camino juntos es el que nos debe eh, sacar de ese estado, ¿no? De agotamiento. Y curiosamente, cuando miramos a Jesús y el modelo de discipulado, o sea, el discípulo 12 para que se acompañaran. No eran ministerios, ¿verdad? Simplemente independientes. ¿Okay? Llega Pablo llega a escena, tenía colaboradores, tenía gente que le ayudaba y él estaba ayudando a otros como Timoteo. Así que no es en solitario, esto no puede ser en solitario, tiene que ser, como el Señor lo dice, ¿verdad? Así que
todo esto nos puede ayudar a restaurar. Javier, muchísimas gracias por tu tiempo número uno, por unirte a la voz de lo que en Caminando Juntos hemos clamado Mm. también por años. Y no solamente nosotros, muchos hombres y mujeres que agradecen que hayan más rostros y más nombres de hombres y mujeres que han vivido experiencias similares a las nuestras, que no hemos decidido callar, al contrario, conversar, hablar, invertir Ujú, nuestro dolor, nuestro sufrimiento, la gracia restauradora una vez más ujú. de Cristo, ¿no? Y así que muy agradecido por que nos hayas brindado este espacio para conversar contigo. Quisiéramos aprovechar para invitar evidentemente a las personas, ¿verdad? Que están escuchando esto, a leer el libro, Javier, el libro de Shalom para el Pastor Agotado. ¿Dónde podemos Ujú, conseguirlo y ujú. acceder a él? Bien, está ya disponible en Amazon, está en versión ya digital, en Kindle version, pero también ya está impreso esta Ok, semana. genial. Sí, ya está impreso a partir de esta semana, así que Para los que somos de lectura con papel todavía y anotar, que sí, también lo como podemos vieja, en el iPad, ¿no? Pero sí, pero es como vieja escuela como yo, que prefiere el libro tangible, pues ya está disponible impreso y pronto, ya para agosto, espero que a principios de agosto pueda estar en las genial, librerías locales, pero actualmente Amazon en ambas versiones está disponible. genial. Bendiciones para ti, gracias por lo que estás haciendo y oramos para que Ujú. sigamos compartiendo este mensaje. Tenemos un artículo, Eliud, dirígeme ahí un poco en cuanto al artículo, que es bueno, tenemos varias herramientas para las personas que ven sobre todo un blog, en Sí. nuestro blog. Todos los meses en Caminando Juntos estamos preparando un artículo que es el que sirve de fundamento para todo lo que se está publicando durante el mes. Y este artículo es de límites saludables, ¿verdad? Y al final del artículo hay una herramienta muy buena. Es una herramienta de diagnóstico en donde tú contestas varias preguntas y al final te ayuda a descubrir cuál de tus cuatro límites está flojito, ¿verdad? En esta ocasión es pues, el límite del tiempo, el límite emocional, el límite familiar o el límite digital, ¿verdad? Muchas personas luchan con eso. Así que lo que toma son 3 minutos. El link está en nuestro bio y piénsalo como un mapa donde tú puedas ver esos límites, en donde puedes empezar a quitar esos nudos. De hecho, me llevo mucho de esta conversación, me llevo, Javier, eh, eso- esos espacios sagrados en donde nosotros tenemos que dejar de ser pastores, pastoras y ser la persona para la que Dios nos diseñó ser. Me llevo mucho de esta conversación y ya estoy deseoso de que ese libro esté impreso, que llegue a mis manos y que venga también dedicado para, para leerlo y disfrutármelo. Y Con tercero, eso. prometido, ya quedó aquí grabado. Queda grabado. Sí. Y tercero, nos volvemos a ver el mes que viene en Entre Caminantes, donde vamos a estar hablando entre la diferencia entre trabajar desde el Shalom, desde el descanso, el Sabbat, o trabajar desde el tanque en empty, sobreviviendo, Ujú, ¿verdad? ujú. Javier, gracias de nuevo por tu honestidad esta noche y gracias a cada uno de los que va a estar consumiendo este contenido en alguna de nuestras plataformas. Lo que queremos que te lleves de todo esto es que no estás caminando solo, no estás caminando sola. Y en Caminando Juntos tenemos una familia que ama a Dios, ama a la iglesia,
ama a los pastores y a las pastoras latinas. Y estamos todo el tiempo buscando oportunidades y herramientas para que tengan ministerios que florezcan y ministerios que multipliquen. Así que usando el título del libro de Javier, que es el Shalom de Dios, ese Shalom que nos completa, que nos hace pleno, vaya con ustedes esta semana y todos los días de su vida. Buenas noches. Mm.